hay una invitación el día de hoy con el texto de nuestro Señor en la multiplicación de panes y peces, de cómo realmente Él nos pide que nosotros debemos de comer a las personas. Esta multiplicación es real, o sea, es contemporánea, es actual, porque sí se siguen dando esa multiplicación. Y si nosotros, lo primero que tenemos que hacer, mis hermanitos, es escuchar lo que el Señor nos dice, seguir su orientación, dejarnos guiar por lo que Él nos da. Y esa guianza primero se da a través del conocimiento de la palabra, porque la palabra es nuestro Señor Jesucristo. Si no conocemos la palabra, pues no vamos a saber qué es lo que Él nos quiere decir. Y lo que Él nos dice es, ten calma, ten calma. Si vamos a llevar ese pan, si vamos a llevar comida a los que la están necesitando de una manera tremenda, que andan angustiados, preocupados, corriendo de aquí para allá, tenemos que tener calma, escuchar lo que Él nos dice y luego entonces empezar a llevar ese alimento verdadero. Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Bueno, un fraterno, filial saludo de paz y bien a todos ustedes. Dios me los bendiga en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, cada uno de ustedes. ¿Cómo estás hoy, mi amor? Cuéntame, pues, ¿cómo te fue? ¿Cómo has estado con el Señor Jesucristo? ¿Qué has sentido? ¿Qué te ha dado a ti realmente el Señor en estos últimos días? Bendecida, encendida en victoria. Ok, con tendencia a mejorar. Bendito y alabado sea el Señor por este momento que nos da. Vamos a empezar invocando a la Santísima Trinidad para que este momento sea sagrado. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Padre eterno, te doy gracias por este momento que tú nos regalas, por este momento poder estar plenamente sumergidos en tu presencia, porque cuando estamos realmente contemplando tu palabra, contemplando tu grandeza, tu maravilla, todo lo que tú haces por nosotros, estamos sumergidos en ti, y ese hecho de estar en ti hace que nosotros permitamos tu gloria. Y si permitimos tu gloria, o sea, que tú te glorifiques en nosotros, va a ser un momento espectacular para cada una de las situaciones que estamos vivenciando, porque tu gloria implica tu presencia viva, tu gloria implica el hecho de poder permitir que tú actúes, y si tú actúas, actúas con lo mejor de lo mejor. Por eso hoy dispongo mi cuerpo, mi espíritu, mi alma a ti, Padre Santo del cielo, para que me ayudes cada vez más a abandonarme en tu presencia, a abandonarme en ti, que sea más agradecido cada vez más, que yo sea esa persona que pueda llevar a otras personas tu testimonio, y al dar tu testimonio, a través de mi gratitud, a través de mi forma de hablar, de mi comportamiento, ellos puedan también reconocerte a ti. Hoy necesito de tu palabra, Padre, para morir a cada una de esas tendencias pecaminosas que me alejan de tu presencia, porque quiero estar en el reino al cual pertenezco, el reino tuyo, Padre, el reino de los cielos. Quiero estar siempre sumergido en ti, Papá Dios del cielo. Por eso te imploro que tú vengas a mí. Ven, Espíritu Santo de amor, de igual manera también te pido para que tú me ayudes a limpiar mi pensamiento de todo pensamiento humano, que mis sentidos espirituales se agudicen. Solamente tú lo puedes hacer, Espíritu Santo de amor, para que esa palabra que se va a promulgar ahora quede grabada en mi corazón y que yo pueda entenderla plenamente y pueda ponerla también por obra, o sea, que yo pueda dar testimonio con esa palabra que tú me das, y también morir, Espíritu Santo de amor, a esa naturaleza pecaminosa, a esa naturaleza que no me deja estar en tu presencia. Ven, Espíritu Santo, te lo suplico, desde los 4 puntos cardinales. Ven, Majestad Divina, y toma el control de mi vida. Por eso hoy
Tomo la decisión, Majestad, de que tú hagas parte de mi vida. Tomo la decisión que mi cuerpo sea tu templo. Ven, Espíritu Santo de amor, y permíteme comprender el reino de los cielos. Permite entender esta palabra que tú me vas a dar. Y si me vas a hablar, Espíritu Santo, que así va a ser, háblame como yo lo necesito. Háblame, tal vez de esa manera en que tú puedas romper todas esas estructuras mentales, todas esas estructuras de pecado, sentimientos de culpa, de dolor, sentimientos de amargura, que tú rompas esas heridas emocionales que me impiden estar plenamente en ti. Ven, Espíritu Santo de amor, porque yo quiero ser un adorador, quiero clamarte a ti, quiero ser esa persona que pueda yo realmente estar reconociendo siempre el dolor de mi Jesús, el dolor de mi Madre María, que pueda yo exaltar el nombre de mi Padre por ese sacrificio de su Hijo, de nuestra Madre. Yo quiero en este momento, Espíritu Santo, que te glorifiques en mi vida. Ven, Espíritu Santo, que tu siervo escucha. Majestad divina de amor, ven, que tu siervo escucha. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, y vamos a trabajar sobre el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos del 1 al 15. Después de esto, Jesús se fue al otro lado del lago de Galilea, que es el mismo lago de Tiberias. Mucha gente lo seguía porque habían visto las señales milagrosas que hacía sanando a los enfermos. Entonces Jesús subió a un monte y se sentó con sus discípulos. Ya estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús miró y vio la mucha gente que lo seguía, le dijo a Felipe: ¿Dónde vamos a comprar comida para toda esta gente? Pero lo dijo por ver qué contestaría Felipe, porque Jesús mismo sabía bien lo que había de hacer. Felipe le respondió: ni siquiera 200 denarios de pan bastarían para que cada uno recibiera un poco de plata. Entonces Andrés, que era otro de sus discípulos y hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Jesús respondió: díganles a todos que se sienten. Había mucha hierba en aquel lugar y se sentaron. Eran unos 5,000 hombres. Jesús tomó en sus manos los panes y después de dar gracias a Dios, los repartió entre los que estaban sentados. Hizo lo mismo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Cuando ya estuvieron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicie nada. Ellos lo recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada. La gente, al ver esta señal milagrosa hecha por Jesús, decía: de veras que este es el profeta que había de venir al mundo. Pero como Jesús se dio cuenta de que querían llevárselo a la fuerza para hacerlo rey, se retiró otra vez a lo alto del cerro para estar solo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor Jesús, por tu palabra que es viva y eficaz. Impresionante. El hecho mismo que el Señor bien sabe que Él no es rey de este mundo, pero definitivamente a veces la terquedad nuestra hace que no abramos esos sentidos espirituales, esa terquedad y esa soberbia, ese deseo humano. Tratamos de ver a nuestro Señor Jesús como un rey humano, no como un rey espiritual, como el rey que Él es. En lo humano está el príncipe, que es el demonio, que Dios lo reprenda, en lo humano.
Pero fíjate cómo después de esas maravillas, esos milagros sobrenaturales, por ejemplo, la multiplicación de panes y la multiplicación de los peces para más de 5,000 personas, porque solamente ahí habla de 5,000 hombres, pero no me habla de las mujeres, no me habla de los niños. Sí, o sea, había mucha gente. Y me sorprende mucho por qué querían ponerlo como rey humano, cuando él no vino a ser rey humano. Inclusive, si vemos el momento en que él es ante Pilato, él dice, mi reino no es de este mundo. ¿Tú eres rey? Le pregunta él, ¿tú lo has dicho? ¿Tú eres rey? ¿Tú lo has dicho? Pero mi reino no es de este mundo. Entonces, cuando nos habla de la parte espiritual, uno queda como realmente como así como sorprendido, y uno como que no sabe cómo actuar, porque a veces queremos desde lo humano entender lo espiritual y no se puede. En estos días se hablaba precisamente del Señor cuando nos dice, los que son del mundo hablan del mundo y los que son del reino hablan del reino, o sea, hablan de la parte espiritual. Entonces, ¿cómo realmente ser más espirituales? Me vengo cuestionando sobre el hecho de poder ser más espirituales, porque es que la espiritualidad implica no solamente ver el reino de los cielos en este mundo, sino estar nosotros comportándonos, pensando, hablando desde una parte espiritual. Si estamos en este mundo, queremos que el Señor se manifieste en lo humano, que el Señor sea en lo humano, que el Señor hable en lo humano, que el Señor se comporte en lo humano, pero no en lo espiritual. Entonces, ¿cómo poder realmente hacer que mi Señor, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, no en este mundo, realmente yo pueda estar viéndolo, contemplándolo en su reinado? Para eso tengo que sumergirme al al reino al cual yo pertenezco, sumergirme realmente a el reino de los cielos, al amor. ¿Y cómo hago para eso? Pues empezando a ser más espiritual. Me hacía una reflexión una persona muy cercana y me decía, es que yo siento que esta persona no es espiritual porque cuando estamos, por ejemplo, en el Santísimo, esta persona se distrae, se pone a arreglar las sillas, se pone a hacer aseo, se pone a hacer otras cosas y no está en el Santísimo. Y yo me quedé pensando, ¿es espiritual o no es espiritual? Entonces fácilmente uno puede decir, no es espiritual porque no se queda en una oración ante el Santísimo. Pero ¿será que es espiritual, pero las preocupaciones del mundo la distraen? Como dice la semilla, cuando habla mi Señor de el reino del sembrador, la semilla que cae en tierra abonada, produce la plantica, sale la planta, pero las preocupaciones del mundo, los negocios del mundo, la agobian. Entonces a veces uno se distrae demasiado, a pesar de que podemos ser espirituales. ¿Quién no es espiritual? El que le ha entregado prácticamente su alma al enemigo. El que se dedica a contemplar con sus fuerzas los negocios, los que se preocupan solamente por tener riquezas, por el placer, por darle crédito al poder, porque realmente se vuelven tan legalistas y no son nada espirituales, los que se dedican solamente a estar mirando la forma y no el fondo. ¿Qué quiero decir con eso? Que si están bien colocadas las sillas, que si estoy bien vestido, que si pero que si hice bien la oración, que si no la hice bien, que si cumplí con el ABC que corresponde, y realmente la espiritualidad queda lejos. Ser espirituales implica ser de misericordia. Ser espirituales implica verlo, como dice, ustedes por sus obras van a conocer a mis discípulos, que son mis discípulos. Por sus obras los van a conocer. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo soy caritativo, bondadoso, que si yo no hablo mal del prójimo, que si no soy chismoso, por ejemplo, porque a veces me gusta como el chisme será, o que me gusta de pronto ser una persona que soy, por ejemplo, ante las cosas de sagradas, y yo las irrespeto. O una persona espiritual sabe hablar con prudencia, sabe callar con prudencia. ¿Sí? Una persona espiritual no entra en contienda ni en peleas. No entra en peleas. Una persona espiritual le gusta las cosas del reino porque hace parte del reino de los cielos. La lectura de la palabra, la oración,
se deleita con música espiritual. Una persona espiritual es aquella que es capaz de levantarse temprano, no hacer las obras a las cosas del mundo, lo que corresponde, las tareas, la preparación de alimentos, no, sino se dedica a buscar el alimento verdadero. Una persona espiritual es la que muestra con su comportamiento la presencia de Dios. Una persona espiritual es la que sabe dar un consejo adecuado, no desde el dolor, no desde la angustia, el desespero, no reflejando su propia herida, ¿sí? No reflejando su propio dolor, su propio miedo, sino que sabe dar un consejo adecuado, inclusive bajo la luz de la palabra, que es lo más importante. Entonces, esta persona tal vez está distraída, porque si uno se pone a mirar, yo le preguntaba, le decía a esta persona, ¿cómo se comporta? Le decía a la que me dijo que no era espiritual, le decía, ¿cómo se comporta ella en lo cotidiano? Me decía, no, ella es una persona que sabe atender muy bien a la gente, es muy dada al servicio de los demás, muy comprensiva con los demás, o sea, que tiene una tendencia a lo espiritual, solamente que posiblemente por las heridas que trae o por la falta de formación espiritual, no deja que esa espiritualidad que tiene se desarrolle y está adormecida. Entonces yo le decía, más que ser espiritual o no, hay que ayudarle formándola a ella para que pueda realmente desarrollar toda la parte espiritual. Cuando tú conoces a alguien del mundo, por decir algo, alguien que está dedicado a los negocios, alguien que no quiere que se le hable de Dios, ¿sí? Que cuando que se le habla de Dios cambia de tema, ahí toca otra cosa diferente. Como dijo el Señor, solamente con oración y ayuno, dice el Señor Jesús, cuando hay ese ataque del enemigo en estos seres cercanos, incluso esposos e hijos. Ser espiritual implica no querer coronar al Señor Jesús o reconocerlo como un rey humano. Ser espiritual implica realmente verlo a Él desde el plano al cual nosotros pertenecemos en el reino de los cielos. Ser espiritual implica permitirnos dejarnos nutrir de su alimento verdadero, de esos panes y de esos peces, que ahora esos panes y esos peces se siguen multiplicando en la palabra de Dios, cuando empezamos realmente a dejarnos nutrir de su palabra viva, porque ese es el alimento que ahora tenemos. Eso es lo que se sigue multiplicando, porque cada vez que tú te sumerges en la palabra, sigues viendo cómo el Señor nos sigue dando esa multiplicación de panes y de peces. ¿En qué sentido? En que nos da ese alimento y nosotros de igual manera también lo vamos a ofrecer a otros, porque no nos vamos a quedar solamente con ello. Nos da la cesta de los poquitos pedacitos, pero esos poquitos pedacitos se multiplican, porque ya la palabra como que dice, ay Señor, esa palabra que yo estoy hablando yo no la sentía que era mía, sino que había algo especial en mí y otras personas se están nutriendo con lo que yo estoy diciendo. O sea que ese pan y ese pez no solamente fue en la época de mi Señor, sino que se sigue dando ese milagro en mí cuando yo estoy sumergido al reino al cual tú y yo pertenecemos, que es el reino de los cielos. Por eso hay que pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe a abrir nuestros sentidos espirituales y que nos sumerjamos cada vez más al reino al cual pertenecemos y que tengamos esa identidad como esos hijos muy amados de Papá Dios del cielo. Mira, Rafa, que tú estabas hablando de esa parte del alimentarse, de cómo, o sea, realmente nosotros nos dejamos nutrir, ¿no? Y ser esa parte del reino de los cielos. Y entonces me puse a pensar, y entonces, ¿por qué, o sea, la particularidad para que nosotros realmente no entremos en el plano de las personas, como habla aquí el texto, de querer que Jesús sea el rey de este mundo, ¿no? De como que fuera el que reinara en este mundo? Pues uno espera esas situaciones, ¿no? Que de alguna manera los dirigentes de verdad se dejen guiar por Dios, de verdad se dejen guiar por las enseñanzas, bueno, etcétera. Pero bueno, el asunto es que se nos olvida que estar en este mundo implica un proceso de purificación, de santificación para nosotros pues llegar al reino de los cielos. Pero entonces yo decía, ¿cuáles fueron las condiciones que Jesús le dijo a los discípulos para entregarle la comida a la gente? Sí, para entregar la comida a la gente. Y él primero dijo, o sea, que se sentaran, ¿no?
Bueno, en otros textos hablan de que se sentaran en grupos, ¿cierto? De tantas personas. Aquí dijo que se sentaran. ¿Y por qué que se sentaran, Rafa? Porque andan en angustia, desesperos, corres para aquí y para allá, tranquilízate. Ajá. Toma aire. Precisamente el Señor solamente nos alimenta. Wow, tremendo acá. Solo nos alimenta cuando nosotros logramos sentarnos, tomar aire, como dice mi esposo, calmarnos y estar dispuestos a recibir los alimentos. Yo sé que las cosas de este mundo en la actualidad, eso es un corre-corre. Ya la gente ni siquiera, o sea, tiene el comedor por un lujo, ¿no? Muy pocas familias uno ve que se sienta toda la familia a cenar, a almorzar. No, cada uno hace lo suyo en un momentico de carrerón y sale corriendo para su trabajo, y eso, porque a veces hasta en el mismo trabajo todo el mundo corriendo. Y de alguna manera buscamos que todo el tiempo sea así, que todo sea corriendo. Y se perdieron esos momentos importantes, porque antes era importante ese sentarse como grupo familiar y compartir la cena, ¿sí? Compartir la cena. Cuando no había tanta tecnología, tantas redes y demás, realmente eso era algo, el momento de la reunión para la comida era algo muy importante. No, o sea, todos se prestaban allí para ese momento. Precisamente muchas cosas se evaluaban de modales y demás mientras estaba en la cena. Mientras estaba en la cena, cuando estaban compartiendo ahí en la mesa, pues estaba la situación también de compartir algo de la oración, sí, hacer la oración allí como familia. Entonces, vemos cómo es importante este momento de el sentarse para tomar los alimentos, el sentarse. Y eso quiere decir, si nosotros queremos, o sea, yo lo veo así, que si nosotros de verdad queremos alimentarnos de la palabra de Dios, yo tengo que sentarme. Yo tengo que tomar aire, dejar de correr y tener un sitio donde me siento, tomo mi palabra, la palabra de Dios, tomo un cuaderno, una agenda, bueno, ese cuaderno especial que tienes para escribir la palabra, y realmente me dejo alimentar, no estoy de carreras. El Señor lo dijo acá, a los que estén sentados, lo dice, díganle a todos que se sienten. Y entonces más adelante eso lo dijo, o sea, díganles que se sienten, ¿no? ¿Y dónde fue que lo vi? Bueno, ahí está en todo caso. Cuando nosotros decimos, dijo, Dios les respondió, los repartió entre los que estaban sentados. ¿Sí? O sea, no repartió la comida a los que estaban por ahí caminando, corriendo de pronto para un lado, para el otro. Dijo, a los que estaban sentados. Sí, yo puedo escuchar mensaje de Dios mientras que yo voy para un lado, mientras que yo estoy haciendo una actividad, bueno, mil cosas. Pero realmente el Señor me da alimento cuando yo me siento. O sea, quiere decir cuando yo me tranquilizo, donde yo me pongo en paz, donde puedo recibir la palabra de Dios realmente, donde puedo reflexionarla, comerla como debe ser. Tanto así que para uno comer un alimento físico, tú debes sentarte, tener calma, ¿cierto? Tener calma, sentado, comer, no estar parado, porque hasta las mismas, yo me acuerdo que los abuelos y los padres de uno tenían dichos bien curiosos, hasta chistosos, ¿no? Porque si uno comía los alimentos parado, o sea, de pie, ¿cierto? Impresionante, o sea, ellos esperaban era que uno se sentara. Y si una de las cosas que hacían con los niños, me recuerdo muy bien, y también lo dicen ahora, para que alimente
las comidas a los niños, hay que enseñarles a que de verdad se sienten, no que toman un pedacito de una cucharada de algo y salen corriendo, porque eso es normal en los niños cuando son pequeños. Pero yo tengo que enseñarle a los niños a que se sientan a comer completamente, o sea, no caminando, corriendo una cosa porque ese alimento no les aprovecha. Entonces, yo siento que es muy importante que nosotros realmente encontremos esa paz, que encontremos esa tranquilidad, que encontremos ese momento especial, además porque no es con cualquier ser humano, es con Dios con quien yo voy a estar. Es buscar su consejo, es buscar su consuelo, es buscar su motivación, en fin, tantas cosas. Entonces yo necesito ser respetuoso. Yo creo que también parte de eso tiene que ver porque todo ayuda para nuestra formación. Es ese de sentarse uno, el de prestar atención y demás, es parte de aprender a ser respetuosos, no solamente con Dios, sino con todas las personas. Entonces tú vas a ver en este momento que todos están aquí hablando y de pronto pum, terminan aquí, no, y por allí, y entonces termina que con todos están hablando y con ninguno a la vez, y entonces uno se siente incómodo, se siente mal, precisamente porque pues la persona no te presta la atención. El problema es que casi todos estamos cayendo en ese error, y aquí el Señor nos está diciendo no, o sea, paso a paso, tengamos presente, o sea, y hay muchos ejemplos en la palabra de Dios, y me acuerdo en este momento de Moisés que el suegro era Jetro, ¿cierto? Uh-huh. ¿Y qué sucedía? Que Moisés le dedicaba el tiempo a cada persona para darle los consejos. No pudo. Y entonces, ¿qué tenía que hacer? Pues como era tanta gente, en vez de estar para aquí, para allá, ¿cierto? O no, él repartió, o sea, Jetro le orientó para que hiciera capitanes, para que hiciera gente, los repartiera en grupos y así cada persona daba el consejo para ese grupo de personas. Entonces es interesante. Supo delegar. Exacto, para que aprendiera a delegar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El Señor aquí nos está diciendo. Y de alguna manera yo siento que en la medida en que el Señor hizo sentar a la gente, porque era por grupos, y le da a cada discípulo para que vaya y reparta en ese grupo, es parte de ese delegar las cosas, ¿sí? Porque si vemos el pasaje, le dice a Felipe, era el único discípulo que estaba. ¿Por qué le dijo a Felipe? Y Felipe no fue aquel pues por decirlo así, tuvo una situación de bilocación cuando él estaba en una parte y terminó allá con el esclavo etíope, con ese etíope que estaba estudiando la palabra. Entonces fue allá a enseñarle y apenas le enseñó, Felipe no volvió al sitio donde estaba, pero por una situación de bilocación. Entonces la pregunta es, ¿qué estaba formando el Señor en Felipe? Porque la pregunta fue para Felipe, y Felipe inicialmente le dice, ni siquiera con 200 denarios de pan definitivamente llenaríamos a toda esta gente. Eso lo dice Felipe, ¿cierto? Pero viene Andrés y le dice, no, sí hay aquí tales y tales, al último, o sea, se veía como ese proceso de fe que tenía Andrés, pero lo dice, pero ¿qué serán solo 5 panes y 2 peces para tanta gente? O sea, iba muy bien, inspirado muy bien, pero volvió y ¡prun! Otra vez cayó a la parte a la parte terrenal, porque eso es lo que el Señor quiere, que nosotros crezcamos, pero Él nos va a cuestionar. Nos va a cuestionar para que nuestra fe de verdad sea firme, ¿sí? Pero para que eso se dé, nosotros tenemos que tener calma, sentarnos y de verdad estudiar, y de verdad dedicarle el tiempo, y de verdad dedicarle el respeto, de verdad dedicarle nuestra atención, no dejarnos distraer. O sea, muchas cosas para que yo pueda comprender las Escrituras. Todo lo que dice mi Señor, así sí me alimento. Mire lo tremendo que es, me alimento. Mientras no haga eso, yo no me voy a alimentar. O sea, yo quedo sorprendida porque a veces a uno le pasa, de verdad que a uno le pasa, pero es una situación que nosotros día a día tenemos que corregir. Vamos a la Eucaristía.
Pero estamos en la Eucaristía y estamos pensando en todo. ¿Será que hicieron esto? ¿Será que van a llevar esto? ¿Será que a qué horas me toca? ¿Será que hice tal otra cuestión? ¿Será que, cuando salga voy a hacer esto? O sea, se empieza una cantidad de cuestionamientos, tanto así que terminas tú de tanto corre en tu mente, porque puede ser que estés ahí en la Eucaristía, pero estás en tu mente y no le prestas atención, porque sales de ahí. Te van a preguntar de qué trató la palabra de ese día. Ni me acuerdo. Y todo tiene que ver con eso. No sentarme. Y ese sentarme incluye no tranquilizo mi mente. Tengo que tranquilizar mi mente y realmente concentrarme en las cosas del Señor. Cuando tú ibas a clase en el colegio y tu mente estaba divagando para un lado y para el otro y no te centrabas en lo que el profesor te enseñaba, después qué problemas tenías tú para recordar cómo hacer los ejercicios y demás. Es la misma cosa. Yo tengo para alimentarme de la palabra de Dios, para alimentarme de lo que Dios me dice, sentarme, tranquilízate. En ese momento el Señor no te está diciendo levántate, porque hay momentos en que el Señor te dice te levantas, levántate, despierta, te dice el Señor, pero no, en este lado dice siéntate, tranquilízate, ¿o no, amor? Claro que sí, y es bien interesante cómo poder realmente estar allí en esa presencia del Señor. Y para estar en esa presencia del Señor, recuerda muy bien, tienes, como dice mi esposa, tranquilizarte, porque lo contrario, los afanes del mundo no te van a dejar recibir de ese alimento verdadero. Hay una invitación el día de hoy con el texto de nuestro Señor en la multiplicación de panes y peces, de cómo realmente Él nos pide que nosotros demos de comer a las personas. Esta multiplicación es real, o sea, es contemporánea, es actual, porque sí se siguen dando esa multiplicación. Y si nosotros, lo primero que tenemos que hacer, mis hermanitos, es escuchar lo que el Señor nos dice, seguir su orientación, dejarnos guiar por lo que Él nos da. Y esa guianza primero se da a través del conocimiento de la palabra, porque la palabra es nuestro Señor Jesucristo. Si no conocemos la palabra, pues no vamos a saber qué es lo que Él nos quiere decir. Y lo que Él nos dice es, ten calma, ten calma. Si vamos a llevar ese pan, si vamos a llevar comida a los que la están necesitando de una manera tremenda, que andan angustiados, preocupados, corriendo de aquí para allá, tenemos que tener calma, escuchar lo que Él nos dice y luego entonces empezar a llevar ese alimento verdadero. Entonces lo primero, escuchar lo que el Señor nos dice. Luego tener calma y posteriormente ir a llevar la palabra con fe, que tal vez tú lleves de a poquito. Mira, ese poquito que tú lleves, ese alimento que tú lleves, así sea mínimo, si es dado por el Señor, va a ser algo sobrenatural para la otra persona que está escuchando tu mensaje. Va a ser algo revivificante, algo que reanime, algo que dé esperanza. Pero para eso tienes que obedecer al Señor. Y si el Señor te dice hazlo, hazlo. Si Él te dice lleva de comer, pues lleva de comer, pero tienes que dejar los afanes de este mundo, las angustias y las preocupaciones, como bien compartí ese testimonio de esta persona que es espiritual, pero que se agobia, angustia por el corre y corre del día a día. Y no se permite recibir la palabra en plenitud. Ten calma, deja el acelere del día, tranquilízate, siéntate y deja que mi Señor te alimente. Deja que Él te alimente. Como dice el Evangelio, la palabra, ¿no? Que en medio de la angustia yo clame al Señor. Sí, en medio de la angustia yo clame al Señor. Incluso
cuando hacemos la coronilla de la misericordia, que te invito a que la hagas, que la tomes como un principio espiritual. Nos dice que en los momentos de angustia no nos desesperemos, sino que tengamos confianza y que digamos, Señor, en ti confío. Sí, que no tengamos esa angustia, ese desespero, sino que tengamos esa calma y esa paz. Dios te bendiga, te guarde, Él haga resplandecer su rostro sobre ti y Él te conceda la paz. Un abrazo fraterno en Cristo Jesús. Chao. Dios te bendiga. El Señor por su palabra, que aprendamos a ser cada vez más espirituales. No estemos viendo a nuestro Señor desde lo humano, sino desde lo espiritual, que Él es nuestro Rey, nuestro Señor. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Rey. Si es nuestro Rey, vamos a pedirle que nos dé ese alimento, porque Él nos va a nutrir y vamos a tener esa paz y esa calma. Padre eterno, grande Dios y todopoderoso, gracias te damos, Señor. Gracias te damos por tu palabra, porque a veces necesitamos que nos haga recordar cosas básicas, esenciales, como es prestar atención correctamente. Y prestar atención correctamente implica yo sentarme, tomar aire y realmente darme la oportunidad de escuchar. Porque muchísimas veces decimos que escuchamos, pero en los afanes del mundo realmente no estamos escuchando. Simplemente oímos ruidos, oímos palabras, pero no tenemos la posibilidad de hacer ese proceso de reflexión, de meditación de lo que tú nos estás diciendo, Señor. Realmente sabemos que es cierto. Sabemos que muchas veces no le dedicamos el tiempo como debe ser. Que teniendo oportunidades tan hermosas para estar en tu presencia, como en la Eucaristía y otros eventos más, mi mente está divagando, está corriendo. Entonces, Padre Santo, gracias por recordarnos que sí debemos sentarnos, tomar aire, realmente concentrarnos en lo que tú nos vas a decir, para que tu palabra realmente nos alimente, Padre. Gracias. Gracias te doy, Señor misericordioso. Perdónanos por todas las veces que hemos perdido la oportunidad y que de verdad no te hemos respetado, porque es falta de respeto no prestarte atención en lo que nos dices. Decimos quererte, decimos amarte, decimos que somos tus hijos amados, pero de verdad no tenemos tanto tiempo para compartir contigo. Y por eso nuestra relación contigo no está tan buena. Por eso a veces nos pasamos por alto hacer las cosas que tú nos dices y terminamos en situaciones complicadas, situaciones que son problemáticas para nosotros, Señor. Perdónanos por ello. Ayúdanos, Padre Santo, a entrar en la paz, en la calma, sobre todo en el momento de estar en tu presencia, para que podamos disfrutar al máximo no solo de tu compañía, sino que podamos introyectar todas las cosas que tú nos dices y así ponerlas por obra. Gracias, eterno Rey Dios, te alabamos y te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y lo que hemos hecho en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén, amén y amén. Bueno, bendito sea mi Dios, muchas gracias por la confianza que deposita en nuestro ministerio. Te invitamos a que por favor este video lo compartas si sientes que es necesario para algunas personas que tú conozcas, y le des like a este video, coloques tus comentarios, y si no te has suscrito a nuestro canal, hazlo para que recibas pues más videos, más enseñanzas o más enseñanzas de las que nosotros, pues el Señor nos inspira para que podamos cada vez más crecer en el amor de Dios. Tenemos de igual manera unos recursos allí en internet. Si deseas tú hacer unos cursos nuestros, hay un curso de parejas maravilloso y otro de crecimiento espiritual que se llama de identidad. Me informas ahí en mi WhatsApp. Yo te dejo la página web y el WhatsApp para que tú conozcas un poco en la página web lo que es nuestro ministerio, y esos cursos en la tercera página lo puedes encontrar, y en mi WhatsApp para que me escribas. ¿Sí? De igual manera también en esa información que te dejo, si deseas que te acompañemos como psicólogos, estamos a tu entera disposición.
si necesitas una orientación, una guía, o si quieres que trabajemos básicamente frente a la parte de sanidad y heridas emocionales, estamos a tu entera disposición. Asimismo, tenemos en Amazon, en la plataforma de Amazon, unos libros, un material que te puede servir para, seguir edificándote. Uno se llama Mujer Batalla por tu Familia, donde basados en el texto de Abigail y Nabal, hablamos un poco de nuestro testimonio, pero te recomendamos especialmente el libro de Mi cita diaria con Jesús si estás interesado en crecer más en la palabra de Dios. Allí se te dan algunos consejos. Es una cartilla de elaboración donde, paso a paso, si no has manejado o si no has estudiado nunca la palabra, allí te comparto un poco de mi experiencia y te llevo poco a poco, paso a paso, a realizar los ejercicios para que tú mismo también estudies la palabra, te sientes y de verdad recibas el consejo de Dios. Muchas gracias. Hay otros videitos que te pueden nutrir más si deseas seguir creciendo en el amor del Señor. Entonces te dejo otros videos para que te sigas nutriendo. Muchas gracias por acompañarnos. Si deseas tú ayudarnos económicamente, para nosotros sería de gran bendición. Entonces te vamos a dejar ahí en YouTube, ¿no? Cuando ahí en YouTube hay un corazoncito así que dice gracias, y puedes, si deseas darnos una ofrenda económica, para nosotros sería de gran bendición. Muchas gracias de todo corazón por confiar en nuestro ministerio, y pues estamos todos los días desde muy temprano. Si deseas acompañarnos para ayudarte la información, escríbeme a mi WhatsApp y te doy el enlace para que te puedas contactar con nosotros y puedas ingresar a Zoom, que es nuestra plataforma. Dios te bendiga, te guarde y le haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda la paz. Un abrazo. Dios te bendiga. Chao. Chao.